Qué gusto tenerte nuevamente en el Reforzamiento de Aprendizajes 2020 en su segunda etapa para primero, tercero y quinto semestre, presentado por el CECITE Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que disfrutemos de este espacio que está diseñado para ti, donde podrás fortalecer tus habilidades y conocimientos de una manera clara y accesible, y además sin salir de casa. Por esa razón, nuevamente se encuentra con nosotros el maestro Efrén Ramírez Oliva, quien nos dará la tercera sesión de cálculo integral. Vamos a darle la bienvenida. Maestro Efrén, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los saludo con Susana a distancia. Hola Roberto, ¿qué tal? Un saludo a todos y todos ustedes que el día de hoy nos acompañan en esta tercera y última sesión. Y bueno, maestro, platíquenos cuál va a ser el tema de esta tercera sesión. Claro que sí, Roberto. Este tema se denomina áreas curvas. Seguro estoy que todos ustedes recordarán la técnica de cambio de variable, el teorema fundamental del cálculo y la definición de área. Pues el día de hoy vamos a aplicar esos tres temas fundamentales en la resolución de algunos ejercicios. Perfecto, maestro. Ya quiero que iniciemos con este tema. Entonces, ¿estamos listos? Listos. En casa, ¿estamos listos? Pues entonces iniciemos con esta tercera sesión de cálculo integral. ¡Comenzamos! Para dar inicio a nuestro tema, áreas curvas, vamos a dar lectura en pantalla a nuestro aprendizaje esperado. Visualiza la relación entre área e integral definida. Como pueden observar, nuestro aprendizaje esperado coincide con el de la sesión anterior. ¿Qué significa esto? Pues que existe relación entre las dos sesiones, la anterior y esta. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que las definiciones tanto de área como la de una integral definida, pues las vamos a estar utilizando. La sesión anterior utilizamos el teorema fundamental del cálculo para evaluar integrales definidas y el día de hoy vamos a utilizar la definición de área. Bueno, en pantalla mostramos un ejemplo, el cual le vamos a dar resolución, pero antes que nada vamos a visualizar algunas características. Como podemos ver, la región de color azul que se muestra en pantalla es la región bajo la función x cuadrada más 1 al cuadrado multiplicada por x, y los límites de integración o donde está acotada nuestra función es desde 0 a 1. De acuerdo a nuestra definición de área, esa área la podemos representar mediante una integral definida. Entonces pasemos al pizarrón precisamente para calcular esa integral. El ejercicio 1. De acuerdo a lo que podemos observar en pantalla, el área bajo la curva la definimos como la integral desde 0 a 1 de nuestra función, que sería x cuadrada más 1 elevada al cuadrado y multiplicada por x, todo con respecto a x. Perfecto. Para evaluar esta función, como podemos ver, es una función semejante a las que hicimos la clase anterior. Entonces debemos de utilizar el cambio de variable de x a u. Entonces vamos a utilizar nuestra técnica de cambio de variable y nuestra u, según esta integral o esta fórmula, recuerden que u a la n nos dice que la base es la que definimos como la u. Entonces en este caso la que tiene el exponente sería x cuadrada más 1, esa sería nuestra u, x cuadrada más 1. El siguiente paso que realizábamos era calcular la diferencial, y la diferencial era la derivada de esta expresión. La derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de 1 es 0, que ya no hace falta escribirlo. Finalmente, para representar nuestra diferencial, haría falta poner el dx. Bueno, como podemos observar en nuestra integral, el x y el dx ya lo tenemos. Entonces, este 2 que tenemos multiplicando es necesario pasarlo dividiendo, y entonces me quedaría du entre este 2 igual a x y dx. Entonces estamos a punto de cambiar nuestra variable x por la variable u mediante la técnica precisamente de cambio de variable. Bueno, esta integral se transforma de la siguiente forma.
dice x cuadrada más 1, que ya habíamos definido esto como u. Está elevada a la potencia 2. Y ahora, ¿quién es x y de x? X y de x lo tenemos aquí, miren, es de u dividido entre 2. Recuerden que ese 2 que está dividiendo lo podemos sacar como un factor fuera de la integral y no afecta en nada. ¿Qué nos falta realizar ahí? Pues si recuerdan la sesión anterior, estos límites que están en función de x los tengo que cambiar en términos de u. Y entonces cuando x vale 0, que sería el límite inferior, lo sustituimos en u. U sería x al cuadrado más 1. ¿Qué valor pongo en vez de x? Pues el 0. Y 0 al cuadrado, 0, más 1, 1. Ahora vamos con el límite superior. Cuando x vale 1, nos indica que u nuevamente sería x al cuadrado más 1. ¿Cuánto vale x? Para este caso vale 1. Al cuadrado sería 1. Más 1, 2. Y entonces vamos a poner nuestros límites de integración de esta integral en términos de u. Cuando x vale 0, ya vimos que u vale 1. Entonces aquí sería 1. Y cuando x vale 1, u vale 2. Y entonces ya tenemos transformada nuestra integral. Esta integral, como pueden observar, el integrando y la diferencial ya coinciden en la variable, que es lo que nos pide esta fórmula, que coincidan. Entonces, al utilizar esa fórmula, el 1/2 se mantiene, que es una constante. ¿Y cuánto vale la integral de u cuadrada? Si recuerdan y utilizamos esa fórmula, ponemos la u y al exponente le debemos de sumar 1, ¿verdad? Y entonces se convierte en 3 y este mismo exponente debe de escribirse en el denominador. Ahora esta integral la vamos a evaluar de 1 a 2. Realizamos las operaciones indicadas. Sería 1 por 1, 1. Y 2 por 3, 6. U cúbica evaluada de 1 a 2. Ahora es el momento en el cual nosotros vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo. Vamos a sustituir los límites en esta expresión obtenida. ¿De qué manera? Pues primero va el límite superior menos y después el límite inferior. Entonces nos quedaría 1/6, sustituiríamos el límite superior, que sería 2 al cubo, menos 1/6. Ahora sustituimos el límite inferior, que sería 1 al cubo. Vamos a realizar las operaciones que nos indican. 2 al cubo es multiplicar 3 veces el 2, ¿verdad? Entonces sería 8 por 1, 8/6, menos 1 al cubo, pues sería 1 por 1, 1. Y el sexto se queda. Entonces a 8/6 le quitamos 1/6, obtenemos como resultado 7/6. Pero en este momento, como estamos calculando una área, es necesario ponerle al final que son unidades cuadradas. Entonces el área que tenemos representada en nuestra pantalla, si recuerdan, es el área bajo la función x cuadrada más 1 al cuadrado multiplicada por x. Esa área la acabamos de calcular y como podrán ver son 7/6 de unidades cuadradas. Muy bien, jóvenes, hasta aquí hemos realizado un ejemplo, pero ¿les parece que realicemos otro más? Vamos a poner uno más. En pantalla mostramos el siguiente ejercicio. Nuevamente es el área que está sombreada de color azul. Esa área representa la región que está abajo de la función f de x igual a raíz de x más 2. Los límites de integración para este caso es desde menos 2 hasta 3. Vamos a representar esa área en el pizarrón y a evaluarla. El ejercicio número 2, en este caso,
lo describiríamos de la siguiente forma. El área representada en la región de color azul sería la integral desde dónde a dónde. Si recordamos nuestra imagen, es desde -2 hasta 3 de la función que es raíz de x más 2, y esto con respecto a x. Perfecto. Regresamos tantito a la imagen que tenemos en pantalla. Vamos a analizar una situación. En nuestra área podemos ver que la función es continua. ¿Qué significa eso? Que se está realizando de un solo trazo y la función está sobre el eje X. Entonces esas eran las dos condiciones que requeríamos para transformar el área bajo la curva mediante una integral definida. Entonces continuamos en nuestro pizarrón para darle respuesta a esta área. El primer paso que debemos de realizar es recordar una fórmula de las leyes de los exponentes, y que nos dice lo siguiente. A ver, si tenemos un término dentro de una raíz de determinado orden, esto lo podemos transformar la raíz en un exponente de tipo fraccionario. ¿De qué manera? De la siguiente, miren, el exponente que está en el interior de la raíz va al numerador y el que está fuera de la raíz o el orden de la raíz va en el denominador. Entonces esa fórmula la vamos a utilizar precisamente en nuestra integral. Esa integral la vamos a transformar en lo siguiente. Los límites los mantenemos igual, pero esta expresión que es x más 2 la vamos a transformar de la siguiente manera. ¿Están de acuerdo que aquí tiene un exponente 1, verdad? Y entonces ese exponente que está en el interior se va al numerador y el tipo de raíz o el orden de raíz se va al denominador. En este caso es raíz cuadrada y entonces sería 1/2. Y esto va... Muy bien, esta ya tiene la forma para utilizar esta fórmula de integración. Entonces vamos a utilizar nuestra técnica de cambio de variable. ¿Quién sería para nosotros entonces la u? Sería la base a la que está elevada la potencia. En este caso sería x más 2, ¿verdad? La diferencial sería derivar esta expresión. La derivada de x es 1 y la derivada de 2 sería 0. ¿Y qué tendríamos que escribir finalmente? El de x. El 1 no es necesario escribirlo, recuerden, se puede omitir. Entonces en este caso esta de x ya la tenemos aquí. No es como los otros ejercicios que aparte había un número que teníamos que pasar dividiendo. En este caso se dice que está completa. Bueno, esta integral vamos a trasladarla a términos de u. Entonces, ¿quién sería x más 2? X más 2, ¿están de acuerdo que es u? Y está elevada a 1/2. ¿Y quién sería dx? Dx coincide exactamente con du, entonces la podemos cambiar sin ningún problema. Ahora, vamos a ver los límites inferior y superior. Estos están en términos de x, vamos a trasladarlos en términos de u. Entonces, cuando x vale menos 2, que es el límite inferior, ¿cuánto vale u? Sería x y le sumamos 2. Entonces, tenemos que escribir x, que es menos 2, y le tenemos que sumar 2. Menos 2 más 2, en este caso nos da 0. Y el siguiente límite, que sería el 3, cuando x vale 3, nos indica que u debe de ser x más 2. Entonces, ¿qué valor de x pongo? El 3 y le sumo 2. Entonces, en este caso nos da 5. Y muy bien. Entonces, cuando x vale menos 2, que es el límite inferior, ¿cuánto vale u? Sería 0. Entonces, cambiamos el límite inferior. Ahora vamos con el superior. Cuando x vale 3,
¿Cuánto vale U? 5. Entonces, ¿cuánto vale 3? Aquí arribita, el límite superior sería 5. Vamos a evaluar esta integral. ¿Quién sería la integral de U a la 1/2? Sería U, recuerden que nuestra fórmula nos dice que le tenemos que agregar una unidad al exponente. Entonces, 1/2 le sumamos un entero, lo escribimos aquí. 1/2 le sumamos un entero. ¿Están de acuerdo que el entero tiene 2 mitades más esta mitad? Serían 3/2. Y entonces en la parte del denominador nuevamente tendríamos que escribir el 3/2. Pero si recuerdan la clase anterior, la operación que hicimos al dividir 1 entre 3/2, la fracción se invierte y entonces el 2 que quedaría hasta acá en el denominador viene al numerador. Entonces esta expresión se tiene que evaluar de 0 a 5. Vamos a sustituir los valores. Sería 2/3 de 5, que primero sustituimos el límite superior de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, y después el límite inferior. Como podemos observar, el segundo término, por tener un 0 elevado a cualquier potencia, me da 0. Y si lo multiplicamos por 2/3, sigue siendo 0, ¿verdad? Entonces, el único valor que nos va a quedar sería 2/3 de 5 elevado a la 3/2. Ese sería un valor exacto. Nosotros, si queremos tener una aproximación, ¿qué debemos de hacer? Vaciar esta información en una calculadora y realizar las operaciones. Entonces, si gustan hacer esta operación en la calculadora, el resultado que nos va a arrojar sería 7.45. Recuerden que como es una área, el resultado sería en unidades cuadradas. Entonces, regresamos a la figura que tenemos en pantalla para poder describir el valor que tiene el área. Como podemos ver, el área bajo la función raíz de x más 2 es igual a 7.45 unidades. Pues bueno, jóvenes, hasta aquí hemos realizado 2 ejemplos a partir de la técnica de cambio de variable. Pero la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Con esta técnica y con las fórmulas que hemos visto hasta ahorita, ¿podemos evaluar cualquier integral? Pues la respuesta es no. Existen integrales que no se pueden evaluar mediante las técnicas o la técnica y las fórmulas que hemos visto. Para ese motivo, en pantalla mostramos otras técnicas que son necesarias de estudiar para poder evaluar la mayoría de integrales. Entonces, como podemos ver, la primera que se menciona es el cambio de variable, la cual realizamos algunos ejemplos en estas sesiones. Otra técnica se denomina integración por partes, otra más fracciones parciales, una más sustitución trigonométrica, serían las básicas. Existen otras donde se calculan potencias de funciones trigonométricas, sustituciones diversas, las tablas de integrales, y si esto no fuera suficiente, existe una más para cuando no se pueden utilizar estos métodos, que se denomina integración numérica. Pues bueno, la tarea que se queda en la sesión de hoy y la cual deben de enviar a su docente asesor es que a partir de los métodos de integración por partes, sustitución trigonométrica y fracciones parciales, realizarán 2 ejemplos de cada uno de esos métodos. Deben realizar una investigación con algunas integrales que ustedes puedan realizar y enviársela a su docente para que los pueda evaluar. Hemos llegado al final de la sesión de hoy. Si te quedaste con alguna duda, no te preocupes. Podrás acceder a estas sesiones mediante las plataformas oficiales de tu colegio. Y algo muy importante, tener siempre contacto con tu docente asesor.
Maestro Efrén, muchísimas gracias por estas 3 sesiones de cálculo integral. Gracias a ti, Roberto, y gracias a todas y todos los estudiantes que nos siguieron a lo largo de las 3 sesiones. Recuerden realizar sus actividades propuestas y enviarlas a su docente asesor. Muchísimas gracias, maestro. Nos vemos. Hasta la próxima.